Volvemos a escribir nuestro nombre, profe, ¿no? Ahora sí, de entrada grabando, bien. Bien. Estamos, Ahí. todavía faltan algunas compañeras, pero bien, para avanzar un poquito en lo que veníamos diciendo. Eh, Total, la clase ya se está grabando, así que después pueden volver sobre ella. Yo la subo a YouTube y a su vez la publico en el aula virtual. Por ejemplo, una categoría que apareció acá y que estoy mirando, ambientación. Y habría que ver si esa ambientación es una categoría o es una subcategoría de otra cosa. Porque aparecen también otras cuestiones que tal vez podrían relacionarse. Cuéntenme si, por ejemplo, ambientación lo ven relacionado con algo y cómo lo podríamos relacionar. ¿Qué cosa, profe? Llegué tarde. Ambientación, ¿con qué se podría relacionar? ¿O con qué lo ven relacionado? ¿No se escucha, Virginia? Hola. A ver, ¿qué tengo? Yo creo que se relaciona mucho con la actividad que uno quiere hacer, ¿no? Porque uno va a arreglar ese lugar, ese espacio que Perdón, ¿a mí uno se me tiene. escuchó todo lo que dije? Primero, O... Sí, sí. ¿No se escucha? sí. ¿No se oye? Debe ¿Sí se ser mi escucha bien? audio, Virginia. Sí, pero, A mí- profe, ¿se escucha bien? ¿A Yo mí le me escucho, escucha? yo está. Sí, ¿A mí profe, me se Yo escucha. también le escucho. ¿Sí? ¿Y a mí? Sí, ¿Sí? a todos se le escucha bien. Bueno, no sé si digo. Sí. Bien. Eh, No creo que logro escuchar tienen. a los demás. El profe no escucha. Voy a probar con No nos escucha el el profe. auricular, a ver. ¿Ahora? ¿Me escucha? Ahora sí te escucho, Virginia. Ah, bien. Era Fuerte y yo claro. entonces. El sordo, decían. Bien. Reitero entonces, yo nombraba ambientación y quería ver si ustedes encontraron alguna Relación. otra de las categorías que Sí, están yo puestas. estaba, Sí, Lore, te escucho. estaba justo diciéndole que cuando usted no escuchaba que uno tiene que lo relacionamos mucho a la alimentación con la actividad que uno va a hacer. Porque, bueno, primero es observar el espacio, qué espacio tengo para hacer tal actividad y qué es lo que voy a colocar para invitar a esa actividad. Y que esa ambientación invite a esa actividad, que sea, que esté acorde a la actividad que vamos a hacer, digamos. Bien, entonces en función de eso pareciera como que está relacionado con lo que hablábamos de convocatoria de hace un ratito, o es otra cosa. Claro, como cuando empezó este encuentro, que ustedes colocaron como de fondo, de cortina, la música, y que de cierto modo nos convocó, nos predispuso a, digamos, iniciar este encuentro y a prepararnos, ¿no? Como para introducirnos a sentarnos, digamos, toda una preparación también, como crear el clima también, justamente. Bien, bueno, ahí tenemos en claro entonces que podría estar dentro de
uno de los criterios que aparecieron más abajo que dice momentos de la actividad. Es decir, si es cierto que la ambientación es particular de cada actividad, entonces no sería un criterio a tener en cuenta para toda la planificación, sino para cada actividad en específico. A ver si Claro, entendí para cada bien. actividad. Por Sí, actividad. tendría que ser para cada actividad. Fantástico. Bien. Ahora, con respecto a la convocatoria, yo debo hacer un aporte, y es el siguiente. Si es cierto que es algo que es recurrente, que tenemos que volver con ella, es posible, de hecho, en las clases está puesto de esa forma, cuando nombramos en algún momento la convocatoria en una de las clases, decíamos que no necesariamente una convocatoria que yo pongo tiene que ser solo al principio de la actividad, sino que puedo volver a utilizarla porque los nenes se distrajeron o porque enganché una actividad con otra, entonces la convocatoria que yo pensé para esa actividad no la necesité hacer y me quedó como sin usar, entre comillas. Pero eso no quiere decir que no la puedo utilizar en otro momento. Si yo la convocatoria la pienso como un recurso didáctico, yo, por ejemplo, ahora podría tranquilamente, si es cierto que hay algo que convoca acá, yo podría volver a utilizarlo. ¿Sí? Entonces, y la ambientación pareciera como que, si tiene que ver con la actividad, no necesariamente la puedo volver a utilizar, salvo que haga la misma actividad o algo relacionado. Digo, si yo, por ejemplo, armo una carpita con telas de colores y almohadones para un momento de lectura, y pienso en eso como una ambientación, indudablemente, si bien esa ambientación puede convocar de alguna manera, puede convocar para muchas cosas, ¿sí? Sin embargo, yo la voy a utilizar con un propósito concreto, y que es un momento de lectura. Entonces, digo, ahí hay una cuestión a tener presente, que la convocatoria es algo que lo puedo usar en cualquier momento, ¿sí? Que la pienso y la escribo por una cuestión de comodidad en la lectura, generalmente al comienzo de cada actividad. Pero esa convocatoria, si la hice lo suficientemente amplia, la puedo utilizar para cualquier otra actividad, porque no estoy desarrollando contenidos en la convocatoria de tipo disciplinares, sino lo que estoy desarrollando como contenido es el tener la presencia o tener esa disponibilidad de el estudiante, como ustedes decían. Si yo puse música, por ejemplo, como convocatoria, si así fuera, entonces puedo volver a poner música y eso va a llamar la atención. Y predispone. El ambiente también, la ambientación también predispone, pero tiene una intencionalidad mucho más dirigida hacia el contenido disciplinar. ¿Por qué? Porque yo cuando ambienté con la carpita con telas de colores y almohadones, lo que iba a hacer es una actividad relacionada con la literatura, por ejemplo. Y pongo colchonetas, por ejemplo, cuando quiero hacer una actividad de relajación. Y en la ambientación, eso me sugiere qué va a pasar ahí. Son dos cosas diferentes, ¿me explico? La convocatoria de la ambientación. Puede que la ambientación de alguna manera convoque, pero tiene más que ver con un relato ficcional, la ambientación, es lo que arma el relato de lo que va a pasar ahí, y la convocatoria es, dale, vení que tenemos algo para hacer. Y después me meto en el ambiente. ¿Me explico? Sí, profe. Hay un ejemplo que yo armé en un texto en base a actividades que
ido viendo al transcurso del tiempo, y unas estudiantes habían pensado en armar un fogón simulado. Es decir, con telas de color naranja y rojo, simular un fuego con unos tronquitos, lo que sería el fogón. Entonces, en un determinado momento lo utilizan pensando que esa es la convocatoria, y van a hacer otra cosa. Y quedó ahí esa ambientación. Entonces, lo que yo les criticaba a esas estudiantes en esa actividad era, chicas, si esa es la ambientación, puede ser que salimos del fogón, pero ese fogón sigue estando ahí. Lo que está en el ambiente comunica, dice, es como una puesta en escena en teatro. Todo lo que está ahí dice. Entonces, yo lo tengo que seguir utilizando. Me voy a hacer otra actividad, porque, por ejemplo, si bueno, vamos a jugar a la mancha, porque era una actividad de educación física, ¿sí? Y uno de los propósitos, o una actividad corporal, ¿sí? Uno de los propósitos era que las niñas y los niños liberen energía, pónganle, ¿sí? Estoy diciendo barbaridades seguramente, pero pongo ese ejemplo. Pero esa ambientación necesita de ser vuelta a utilizar con el propósito que comunica, y que es lo siguiente. ¡Uy, qué frío que me dio! Y ahí estoy convocando. ¡Qué frío que me dio! ¿Vamos de nuevo al fogón? Y entonces, nos calentamos las manos, vamos a cantar una canción alrededor del fogón, porque en los fogones cantamos canciones. ¿Me quieren contar algún cuento? Y esa ambientación, si bien tiene cierto nivel de convocatoria, el que convoca es el docente, no el ambiente. Son La dos cosa cosas no diferentes. convoca. Claro, la cosa en sí no convoca, la cosa está ahí y dice algo. Es el docente el que mueve, moviliza la energía de los estudiantes hacia eso que se va a hacer en ese ambiente determinado. Algo así vendría siendo. Bien. ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer a esto que estábamos diciendo? ¿Alguien que no esté de acuerdo? ¿Se nos fueron? Bien. Pareciera que sí, o no me escucharon. Hay otra categoría que aparece acá que nos interesa. Ya Disculpe, volvemos. profe. No, Sí. que entonces, nada, y se podría dejar solo convocatoria, porque cuando uno invita, convoca. Sí, lo que en todo caso podemos ir de convocatoria, donde por ahí utilizamos la palabra invitación como para definir de alguna manera qué es la convocatoria. En ese caso, digamos, lo que les proponemos es que ustedes vuelvan sobre esos criterios y traten de pulir las definiciones como para decir, bueno, si vamos a hablar de convocatoria, se refiere a esto, esto y esto, ¿sí? Y eso tiene que estar porque es indispensable que esté en la propuesta. Bien. Gracias. Bien, vuelvo sobre objeto de conocimiento. ¿A qué se refiere objeto de conocimiento? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de objeto de conocimiento? ¿Sería lo que se quiere o se pretende enseñar? Bien, ¿alguien está en desacuerdo con lo que acaba de decir Romina? Yo estaba Opino, pensando- creo que es como dice, coincido con lo que dice Romy, no sé si estaré equivocada o no. Bien, ¿y hay otra manera de decir Yo lo estaba mismo? pensando, no sé por qué se me vino a la cabeza el recurso, a ver qué recurso, qué materiales se va a usar, por qué dice objeto de conocimiento. O qué... A Bien. mí me da más del ¿Alguien que aspecto quiera de... aportar? Voy a dejar de compartir pantalla porque se me entrecorta, disculpen. Perdón. Dejé de compartir pantalla porque se me entrecorta. Escucho una... Decía No sé, que a quieren mí poner. me... ¿Se escucha? Sí, sí. Sí, Romina. Sí, A Romy, mí, dale. a mí me genera el objeto de conocimiento como más en relación al contenido, pensándonos en estas partes, digamos, de la planificación. Si yo quiero enseñar, por ejemplo, no sé, se me ocurre las plantas, ¿qué de las plantas? ¿No? Bueno,
desde ahí, como objeto de conocimiento, bueno, lo pensaba desde ahí, más. No sé si va bien, pero digo, lo voy pensando de lo que va Bien, saliendo. Romina. ¿Y quién era Lore? ¿Era que decía que le sugería que Bueno, tenía que les ver con los recursos? Claro, más o menos tienen que ver también con lo que dice Romy, porque por ejemplo, si se va a usar lo de las plantas, a ver, yo voy a, no sé, llevo una maceta de plantas que voy a utilizar ese objeto de conocimiento. Pero para desarrollar, básicamente, ¿qué cosa? Vos llevas la planta como un La- recurso, la pero ¿qué vas a actividad, desarrollar? Para la actividad. Sí, pero básicamente para desarrollar, como dijiste vos, ¿qué de la planta? Es decir, o capaz que lo dijo otra Claro. compañera, ¿qué de la planta? En realidad, objeto de conocimiento está relacionado al contenido. El recurso es Claro. el objeto material que yo utilizo, o incluso a veces Ujú. ese objeto no es material, es inmaterial, son ideas. A veces el recurso son, imagínense que está lloviendo, ¿qué le pasa a esta plantita? Yo ahí estoy usando un recurso, que es hacerlos imaginar que está lloviendo. ¿Sí? Pero el objeto de conocimiento es el contenido que yo quiero desarrollar Ujú. ahí. ¿Me explico? Pues, imaginen que está lloviendo, ¿qué le va a pasar a la plantita? Y bueno, ¿qué pueden decir los nenes al respecto? ¿Qué dirían? Que se va a mojar. Que se va a mojar, que va a tomar agua, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Por Alguno que tenga alguna idea más, y va a crecer la planta. Ay, ¿por qué va a crecer? Bueno, etcétera, digamos, no es una clase de ciencias naturales esta, ¿sí? Pero a lo que voy es, el objeto de conocimiento está relacionado al contenido. Es decir, que en al definitiva, contenido. Bien. en definitiva, el contenido de una actividad es el objeto de conocimiento. Sería más Claro. general y abstracto que el recurso. El recurso es la cosa, digamos, material o no del todo, La pero cosa que se va a el- usar. claro, el medio que vas a usar para llegar del contenido al conocimiento, digamos, podría decirse. Bien. Claro, sí, Profe, sí, lo sí. podríamos poner, Me, por me ejemplo, cayó. Sí, Romina. perdón, no quiero ser siempre la que tome la palabra. Dar el ejemplo por ahí, si, profe, usted me corrige si no está bien dado el ejemplo, pero con los juegos ancestrales que vimos. Se podría pensar desde ahí y quizás los recursos, quizás serían los tableros y las fichas, podría ser así. Sí. Entonces, por ¿Y cuál es ejemplo, el objeto de conocimiento? y los juegos ancestrales, poder contarle a los niños y a las niñas de dónde vienen, cómo se juega, Bien, si los ¿eso de dónde conocen, ¿no? viene? ¿Ese de dónde viene? ¿Ese contenido es matemático? ¿De dónde viene? No, sería de las ciencias sociales, puede Muy ser. bien. Es decir, ahí estarías articulando. Ahí estarías articulando. ¿Sí? ¿De dónde vienen? ¿Qué tan antiguos son? ¿Qué civilizaciones lo crearon? Eso tiene que ver con Claro, las ciencias la sociales. interculturalidad, ¿no? Tal cual. Ahora, ¿y el contenido matemático cuál sería? Bueno, depende de cada juego, por ejemplo, tiene que ver, por ejemplo, con nociones espaciales, o el tema de, no sé si está bien el conteo o los números. Y habrá que ver a qué juego te estás refiriendo, pero sí, seguramente. Digo, entonces, vamos desde la mirada de la disciplina, el contenido es el objeto de conocimiento y cada disciplina a veces a un contenido, es decir, a un objeto de conocimiento le asigna diferentes contenidos, pero el objeto de conocimiento es el mismo. Por ejemplo, el juego ancestral Laucaticata, por decir, uno de los que vimos, tiene toda una historia atrás que ese objeto de conocimiento tiene toda una historia que las ciencias sociales lo dirán de determinada manera, que la verdad en este momento no puedo decirlo porque no sé de eso.
la literatura o la lengua tendrán para decir cosas respecto de ese mismo objeto de conocimiento. El objeto de conocimiento es lo que se aprende. Y en todo caso los contenidos son los que se desprenden de ese objeto de conocimiento. ¿Está? Es decir, yo tengo, y ese objeto no tiene por qué ser material. Por ejemplo, una canción no es un objeto en sí, salvo que yo la escriba, no es un objeto material. Es algo inmaterial. Son ideas que uno les pone una entonación. Bueno, los profes de música tendrán para decir más que yo de esto. Pero digo, ahí, Uno van a decir que es material, pero no importa. claro, no es material. Bueno, vos, Virginia, tenés para... Claro, está más ligado a la literatura también, ¿no? Una Claro, canción. pero sí, o sea, de ese mismo objeto del conocimiento, cada una de las disciplinas hará una mirada, un recorte, una posible entrada, digamos, y bueno, sacará esos, mediante diversos recursos, le sacará el jugo a su manera, digamos, ¿sí? Le buscará la vuelta para extraer de ese objeto de conocimiento distintos contenidos, ¿sí? Relacionados directamente con su disciplina. Bien, para ir cerrando este momento, porque digamos, esto no termina acá, esto sigue en construcción. Lo que nosotros queremos proponerles es que vuelvan sobre esos criterios que se elaboraron y traten de agruparlos de tal manera que, por ejemplo, haya una categoría y alguna otra subcategoría, porque acá hay cosas que parecieran que son lo mismo, pero no exactamente lo son. Entonces, tratar de indagar un poco más, porque nosotros no tenemos todas las respuestas, porque ustedes tienen que encontrar respuestas a sus preguntas, porque si no, no serían investigadoras. Y una característica del docente es que el docente investiga. A pesar de que uno diga, pero no, para investigar tiene que tener un delantal blanco, usar anteojos con mucho aumento, tener el pelo muy desordenado y tener un laboratorio lleno de... No, mentira, eso no es investigación. Eso es un cliché. Nosotros somos investigadores. Entonces, si nosotros le diéramos todas las respuestas, que no las tenemos aparte, podemos tener aproximaciones, pero la idea es que ustedes puedan ir encontrando sus propias respuestas y acordando esas respuestas. Es decir, bueno, entre todos vamos a plantearnos que, por ejemplo, yo leí acá recién tono de voz. El tono de voz, ¿dentro de qué categoría entraría? Es decir, ¿o es una categoría en sí misma? ¿Habrá algo que contenga el tono de voz? ¿Sí? Entonces, ir reagrupándolos y decir, vamos a observar esto. Y de esto que observamos, esto se desprende, esto otro se desprende. ¿Sí? Decíamos, por ejemplo, objeto de conocimiento, bueno, se relaciona a cada área y ahí tiene sus propios contenidos. Fantástico. ¿Me explico? Esto, ojo, hay mucho material escrito de esto. No pretendemos que lean todos los libros, ni mucho menos, pero es ir indagando y cómo se relacionan, repasar la teoría, las clases que hay escritas en el aula virtual, porque mucho de esto que estamos preguntando está ahí. En algún lugar está. Es decir, lo que hay que hacer es repasar y decir, acá está la cosa. Es decir, esto que nosotros le pusimos tal nombre, existe, sí, existe, pero es una subcategoría de. ¿Está? Bien. Más Y trabajo. sobre todo no perder de vista que estas categorías son las que ustedes van a tener que poner en juego a la hora de hacer la planificación. Entonces, si las van a tener que poner en juego, tienen que tenerlas relativamente claras como para poder verlas en lo que ustedes mismos están elaborando. Ver y poder decir, charlarlo con su dupla y decir, a ver, ¿estamos haciendo una buena ambientación? ¿No estamos mezclando convocatoria con ambientación, por ejemplo? Entonces, bueno,
para eso es que los estamos haciendo pensar en esto, digamos, ¿no? Arrancamos con el Power. Enrique está muteado. Está silenciado. Perdón. ¿Lo compartís vos o lo comparto yo, Virginia? Hoy cuando lo compartí yo, ¿se trababa mucho o no? En absoluto. Por lo menos Y a para mí usted no no. se le traba. Entonces, bueno, yo arranco con el Power, cualquier cosa, me avisa. Genial. A ver, ¿ahí lo compartí? No, no compartí nada, perdón. Todavía no, pero está en... No, todavía no, porque me olvidé de poner compartir pantalla. Lo que hice fue maximizar la de... Bien. Bueno, mientras Nada, ahí está. la Ahora compañera sí. trabaja, ahí está. Bien. ¿Ahí sí? Sí, sí. Ah, bien. Bueno, esta presentación queremos dejar en claro que es un trabajo colaborativo que, de hecho, en la primera diapositiva, en la carátula de diapositiva, plantea que es desde 2016 hasta la fecha. Es decir, no es que ahí empezamos, pero, es decir, el mundo empezó mucho antes. Pero en ese momento, en la carrera de PEI, nos propusimos hacer un trabajo articulado desde segundo a cuarto año y elaboramos varios documentos y este PowerPoint lo elaboró hace muy poquito una compañera que se incorporó al equipo de tercero hace poco, y lo que hicimos nosotros fue adaptar algunas cuestiones al Ateneo, pero a su vez ella lo que hizo fue adaptar otra cosa que habíamos hecho en los Ateneos para terceros. Es decir, que en realidad, como decíamos, esto es un trabajo colaborativo. Nosotros elaboramos hace tiempo ya un documento que está en el aula virtual, que se llama Guía de... ¿Revisión? Sí, de revisión, exactamente. Y que se la compartimos ya en una de las clases. Si mal no recuerdo, en la segunda clase asincrónica apareció la guía como un recurso dentro de la clase, como para ir anticipándonos. Lo que vamos a hacer ahora es retomar algunas ideas que también ya han visto, tanto en didáctica como en residencia, tanto en residencia 1, residencia 2. Seguramente las compañeras ya les han anticipado algunas cuestiones que lo que queremos hacer es retomarlas y enfocarlas desde nuestra mirada en algunos aspectos. Porque nosotros vamos a poner mucho énfasis en que ustedes sean sus propias autocorrectoras. Nosotros vamos, no le vamos a decir que está bien, que está mal, le vamos a decir, por ahí no va, acá hay un error de ortografía, busquen cómo se escribe, ¿sí? Entonces... Sí, o sea, lo nuestro va a ser sugerir posibles maneras de mejorar el texto, pero no les vamos a corregir diciéndoles qué está bien y qué está mal, sino proponerles algunas cuestiones para que puedan ustedes organizar su escritura, porque la escritura es un proceso, es una experiencia, es algo personal, siempre es algo creativo, no es algo que te pueden decir exactamente cómo se hace. Nosotros, como somos más viejitos, tenemos por ahí más experiencia y podemos tirarles algunos tips que les pueden ayudar, pero cada uno tiene que hacer y cada una tiene que hacer su propio proceso y cada texto es diferente y requiere pensar y crear, ¿sí? Básicamente. Ustedes tienen por ahí la suerte y la dificultad de crear en dupla. Entonces, tiene por un lado el beneficio de que son dos cabezas pensando en una misma idea, y tiene la dificultad de que hay que ponerse de acuerdo, pero bueno, es una linda experiencia la que tienen para hacer. Entonces lo nuestro no es corregir, es sugerir básicamente. Bien, y en ¿sí? función de eso, justamente le queremos mostrar algunas preguntitas que hemos elaborado para que ustedes nos cuenten, ¿sí? nos chusmeen un poquito.
Bien, por ejemplo, la primera pregunta es, ¿qué pasa cuando estamos frente a la hoja en blanco, a la hora de comenzar a escribir? ¿Qué nos pasa? ¿Sí? ¿Cómo comenzamos ese proceso de escritura? ¿Cuáles son las dificultades? Eh, Piensen en como ejemplo, los textos que ya han elaborado últimamente, y qué características tiene la escritura de un texto académico, es la pregunta fuerte también que tenemos que hacernos, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Qué nos pasa? Estas son las cuestiones por las que queríamos preguntar. Y la idea es que ustedes respondan. Sí. ¿Responder ahora? Sí. Sí, no les vamos Ah, a bueno. No es a modo evaluativo, chicas, es para que ustedes nos cuenten, nos chumeen, ¿sí? ¿Qué les pasa cuando tienen que empezar a escribir algo? ¿Cómo es su Profe. experiencia? A mí, por ejemplo, en mi situación personal, a mí como que me cuesta. Por ahí tengo un montón de ideas en la cabeza y me cuesta como plasmarla en el texto. Y cómo comenzar, y por ahí busco ejemplos o googleo o el libro, cómo comenzar y también tener en cuenta esto de la escritura de lo académico, ¿no? No puedo, por ahí hay palabras en mi vocabulario que no son acorde a lo que tengo que escribir. O sea, tiene que ver con todo, pero a mí, mi situación personal, sí me cuesta como arrancar. Después, una vez que arranco, voy escribiendo, pero también en otra hoja pongo palabras apartes, como para que no se me olviden también. Ujú. Bien, bueno, gracias. Me sumo a Nadia también un poquito porque a veces como que uno quiera poner como muchas ideas y bueno, como que a veces a mí también lo personal me cuesta arrancar y ya después, bueno, como que me embalo, como que digo, bueno, ya emprendo vuelo. Pero bueno, a veces también tengo como que cortar un poco las oraciones, lo que decía la profe Virginia en uno de los encuentros, que no sean más bien oraciones largas, sino cortas, pero que se pueda entender el otro cuando lo lee, que se pueda entender esa idea. Así que a mí en eso también me pasa y a veces por ahí, bueno, la coherencia del texto también, bueno, son cosas que voy construyendo también a medida que voy avanzando en este proceso, ¿no? A mí me pasa también un poco esto de que cuesta arrancar, pero también cuando una vez que arranco, arranqué y sigo. Lo que me pasa en particular a veces cuando estoy escribiendo es que tengo la idea, voy escribiendo y capaz que en el medio me surge otra. Y digo, uy, ahora cómo hago para enganchar y bueno, escribo y después voy engomando todo, digamos. Pero me pasa eso, que por ahí se me ocurren cosas a medida que voy escribiendo. Bien, ¿alguna otra experiencia para compartir? Profes, a mí lo que me pasa es, bueno, parecido a lo que han dicho las compañeras, ¿no? De que tenés como un montón de ideas en la cabeza y te sentás a escribir y empezás. Es como que yo me termino yendo por las ramas, no quiero abarcar tanto que es como que no quedo conforme con nada. Y el problema que me doy cuenta que tengo es la extensión de las oraciones. Como que escribo algo y siento como que no quedó claro y sigo agregando y cuando hago acuerdo hice una oración re larga y es como que dije en la misma oración 3 veces lo mismo. Es como falta de seguridad a la hora de terminar una idea. Eh, es muy valioso, María Eugenia, que puedas, digamos que te hagas un diagnóstico del por qué haces eso que vos misma te das cuenta de que no es del todo bueno. Por ahí yo lo que noté en todo lo que dijeron las compañeras es que ninguna dijo algo así como, salvo una de las compañeras que dijo, anoto en un papel las palabras que me van surgiendo. Bueno, ese borrador de ideas es una buena herramienta. Si yo en una hoja aparte, en una hoja que tomo como borrador, voy anotando las ideas que me surgen, las cosas que quiero decir, sean palabras sueltas, oraciones, frases, lo que sea, esas me sirven como lluvia de ideas que yo puedo antes de empezar a escribir, numerar. Por ejemplo, me surgen, no sé, 7 palabras sueltas y 2 oraciones. Y bueno, las numero primero
y a partir de ahí empiezo a escribir sobre la idea o palabra a la que le puse el número 1, después sigo con lo que le puse el número 2, después sigo con la que le puse el número 3, y de esa manera puedo hacer como una especie de borrador de escritura donde voy organizando esas ideas. Y en cuanto a las oraciones largas, se nos va la cohesión, se nos va, no nos acordamos a qué refiere el la, el quién, el lo que pusimos en un lado, seguro que en una oración muy larga se nos pierde. Entonces, punto y seguido, oraciones cortas, pero concretas, ¿sí? Bien, pasamos a la otra diapo y en todo caso seguimos desgranando las ideas cuando volvemos al... Sí, porque quedan 2 minutos 33. Bien. Bueno, vemos que en esta diapositiva nos sugiere que hay modos diferentes de planificar, ¿sí? Y que va a tener que ver con distintos formatos, ¿sí? La unidad didáctica, el proyecto áulico, la secuencia didáctica, las actividades. Son maneras de organizar la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos, o sea, son diferentes maneras de armar los textos, de organizarlos, ¿sí? Son formatos, Y quiero estructuras. poner énfasis en algo que está intencionalmente puesto con un conector y no con un guioncito, enseñanza-aprendizaje. El proceso de organizar la enseñanza es un proceso y conseguir un aprendizaje es otro proceso. Están interconectados, pero no son lo mismo. Mucho tiempo nosotros nos criamos en ese Paradigma. en ese paradigma en que la enseñanza y el aprendizaje se entendían como una sola cosa. Y en realidad, nosotros podemos haber organizado la enseñanza y enseñar, y los niños y las niñas aprender lo que ellos están dispuestos a aprender. De hecho, muchas cosas que nosotros no sabemos que estamos enseñando, pero que las estamos enseñando también. Por ejemplo, a poner mala cara. Es decir, muchas veces uno enseña que está malhumorado o que se malhumora cuando suceden determinadas cosas y no pretende enseñar eso. Uno cuando organiza la enseñanza no piensa en que se va a enojar, por ejemplo, o que va a tener mal humor. Y eso hay que tenerlo muy claro cuando uno organiza la enseñanza. ¿Por qué? Porque la manera en que cada uno le puede poner palabras, es personal, y la manera en que aprende también. Bueno, antes que se corte del todo, salimos y volvemos a ingresar, por favor.